Hola amigos de Chuy Opinión, bienvenidos al segundo capítulo donde hablaremos de Descartes. Yo soy Joseph, estoy con Sebastián. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bueno, espero que hayan disfrutado del primer capítulo, que hayan sacado sus propias conclusiones del tema que topamos. Igual esto es una invitación siempre a que ustedes lean sobre el tema y busquen su propia forma de pensar y después puedan comentarnos para ver en qué podemos contrastar cuando volvamos a dar la vuelta al mismo tema en unos 10 capítulos. Correcto. Bueno, en esta ocasión vamos a topar un tema del filósofo René Descartes. En parte él fue el que creó lo que es el plano cartesiano en matemáticas. Entonces vamos a tratarlo, como lo decía Joseph en el primer podcast, algo un poco de forma leve para poder ir ahondando en el tema en los próximos episodios. De todas maneras, vamos a intentar explicar a qué se refiere este teorema y cómo nosotros podemos entenderlo. Bueno, principalmente la teoría que vamos a topar de Descartes es la de el alma en el cuerpo o la mente y el cuerpo, donde principalmente lo que plantea Descartes es que estos son dos entes separados que congenian dentro de un mismo ser y que esas interacciones son las que generan como que una experiencia de vida, ¿no? Sí, ahí quería empezar un poquito hablando del tema, consultándote a ti. Descartes lo que proponía era que tú podías, con un teorema, entender lo que es, se podría decir, las matemáticas, la vida, o sea, hacer un conjunto de todo a través de un teorema. ¿Tú consideras que sí es posible eso o no? Se llega a dar una explicación matemática a todo lo que es la vida. Claro. Sí podría darse, ahí podría darse un poco las observaciones que se le hacen, que por ejemplo le hace Hobbes, que Hobbes le critica mucho porque al final de su carrera Descartes habla de este teorema donde explica la experiencia de vida a nivel matemático, pero en sus primeros pasos Descartes en cambio plantea la experiencia de vida desde la mente y el alma. Entonces es como que sí es entendible. ¿Por qué? Porque Descartes perdió a su madre a muy temprana edad, entonces tal vez por eso al principio de sus pasos lo traspolaba a lo que trasciende, que es la mente o el alma, y después lo fue asentando un poco más al lado matemático. Dentro de esto también lo que decía de Descartes era que él a través de la meditación pudo llegar a esta razón filosófica, ¿no? Entonces, en un inicio lo que él realizaba era básicamente querer alcanzar un entendimiento de las cosas, ¿no? Que vaya mucho más allá de la religión. Pero termina dándole una explicación bastante religiosa a lo que es su teoría filosófica. En un inicio lo que él comenta es que tú primero abandona todo, ¿no? Dice que nada de lo que él no pueda estar seguro tiene que ser verdadero. Entonces, te pongo un ejemplo. Si él dice que 2 más 2 es 4, dice, quizá yo me puedo estar equivocando o alguien me puede estar engañando y 2 más 2 es 5. Dice, en lo que corresponde a la realidad, cuando tú estás en un sueño es como que estás en la realidad. En ese punto, ¿tú consideras que sí podríamos llegar a dudar de todo? Yo creería que sí, porque al final todos son percepciones, donde influye mucho el tema del alma, el tema de las experiencias de la vida. En ese punto Descartes sí toca puntos súper interesantes, más que nada porque por eso lo compara con Aristóteles. Porque Aristóteles decía que tenemos diferentes tipos de almas. Entonces, nuestros diferentes tipos de almas son los que están conectadas al cuerpo, pero él no las divide como lo hace Descartes. De estos diferentes tipos de almas, Aristóteles dice que son las experiencias sensoriales, las experiencias históricas, las experiencias de reflexión, pero en cambio Descartes lo dice como que podemos dudar de todo menos de una cosa, de que estamos existiendo, porque en el momento en que ya estás dudando, estás pensando y esa conciencia es la que te lleva a saber que por lo menos, a tener la certeza de que por lo menos tú sí estás existiendo, a diferencia de todo lo demás que puede ser una serie de estímulos que pueden afectar a la mente o al cuerpo. En este caso es algo interesante el planteamiento de Descartes porque tú tienes la duda como partida del todo, ¿no? Pero en realidad lo que es la partida de todo es
el asombro y las ganas de querer conocer eso que es asombroso. De todas maneras, cuando ya plantea el tema de que él duda de todo y sabe que esa duda es real, y por lo tanto sabe que tiene conciencia, ahí también plantea el tema de la conciencia o del pensamiento. En este caso, ¿por qué consideras que él omite todo lo que es la realidad? O sea, y que lo único que él entiende como real es la duda, y por la duda entiende que es una persona con conciencia, una persona pensante. ¿Por qué consideras que en este caso él no se permitió ya haber como que aceptado que hay una realidad y que más bien dentro de la mente existen más tipos de yo, ¿no? Bueno, más que nada porque todas las experiencias personales pueden ser sesgadas. Pueden llegar a tener un sesgo, así sea algo matemático, puede llegar a tener cierto sesgo en base al objetivo que quieres llegar a conseguir. Por ejemplo, hay quienes mencionan que todo lo que no se ha descubierto, todo lo próximo, todo lo que está por venir, es la verdad a ser descubierto. Pero todo lo que ya se descubrió y todo el pasado es la falsedad. Porque todo como lo recordamos o como lo vivimos tiene los sesgos que no nos dan un ente puro de realidad. Porque ya está en el pasado, entonces ya no lo podemos cambiar. Y en este punto, ¿tú consideras que ya ha llegado el punto en donde nosotros tenemos a la mentira como una base o a la no verdad, digámosle así? Ahí es el momento en el que nosotros podemos desarrollarnos. Podemos desarrollarnos bajo esa premisa y teniendo conciencia de esta. Entonces, cuando sabemos que no todo lo que hemos vivido ni toda nuestra experiencia es es la verdadera realidad o la verdadera verdad en su totalidad, podemos darnos la oportunidad de dudar de todo y de redescubrir todo lo que ya hemos vivido. Entonces, no cerrarnos a ya tuve una experiencia y esto va a ser así siempre, 100% de las veces, sino tener esa hambre o bueno, esa inocencia de volver a redescubrir experiencias que tal vez ya hemos redescubierto. Porque incluso, aunque se repita el mismo acto de la misma forma, nosotros ya no seremos igual los mismos. En ese sentido, esa es parte de lo que se le critica a Descartes, que él quiere empezar todo de cero. Y en realidad nosotros ya tenemos un contexto histórico y un contexto de pruebas y errores, ensayos. Entonces sería algo casi imposible volver a empezar todo desde cero, como es el idioma, las matemáticas y todos los avances que hemos tenido como humanidad, ¿no? Ahora bien, en este punto algo que me sorprendió y que de cierta forma me choqueó completamente fue que René Descartes planteaba que debido a que nosotros tenemos conciencia, debido a que nosotros también podemos pensar, somos personas pensantes, hay un concepto de infinito que él plantea. En este concepto de infinito que él plantea, porque el pensamiento es infinito, lo plantea como Dios. Pero él plantea que es un Dios bueno, porque lo creó. Entonces, si es un Dios bueno, ¿cómo puede haber errores o maldad? Algo que me sorprendió completamente fue que él decía que no es que hay maldad en Dios ni en el infinito, sino que debido a que nuestras acciones tienen un límite, o nuestro cuerpo tiene un límite, nosotros al realizar una acción sin antes pensar, es como estirar la mano y que la camisa, la mano es el pensamiento y la camisa es la acción. Entonces cuando tú estiras tu mano, estás haciendo una acción de cierta forma sin pensar, porque ahí ya sale el brazo de la camisa. Okay. Entonces ahí es cuando tú cometes el error. Es algo interesante, pero en este punto tú te plantearías que es cierto que los errores que se cometen o que cualquier humano puede realizar es debido a que no está pensando esa acción. Pienso que los errores vienen principalmente de la ignorancia, pero también pienso que el error es una justificación para cuando las cosas no salen como queríamos que sucedan. Entonces,
tú puedes pensar mucho en hacer algo y cuando los resultados no son lo que tú querías, también se le puede llamar un error. Pero ese error puede ser llamado error para justificar que no planificaste bien la acción. O ahí viene el tema de soltar el control de lo que no tienes el control, ahí ya entra un poco los estoicos que hablamos la anterior semana. Justamente por eso es que él plantea la frase de primero pienso y luego existo. Porque si no pensamos, en realidad es como que si estuviéramos realizando una acción que ni siquiera va a tener relevancia. Pero esto se contrasta con una hipótesis de que un aleteo de mariposa en China puede causar un huracán acá, ¿no? Efecto mariposa. Tienes toda la razón en ese punto, pero ahí tenemos que... Ahí viene el tema también que podemos traspolar, el tema de pienso, luego existo. De una hoja genera muchas acciones con el viento y puede afectar a, yo que sé, a millones de moscas o a millones de pájaros que pasan por ahí. Pero no es un pensamiento lo que genera esa acción. Entonces, no está existiendo, sino que se está dejando llevar por el viento. Entonces no hay un nivel de conciencia. Entonces ahí entra lo que Descartes decía, la mente es res cognitiva, o sea, es la res cognitave, creo que le llama él, que es la conciencia y por eso la mente es la que trasciende. Y el cuerpo simplemente es por el cual recibimos las experiencias. Eso es súper interesante porque más allá de que tú puedas recibir distintos tipos de informaciones a través del cuerpo, la mayor parte se genera a través de la mente. Entonces, justamente cuando te llega información a tu mente, obviamente, qué sé yo, te quemaste, te electrocutaste, te llegó esa información a través del cuerpo, pero termina en tu mente y dices, me quemé, o me electrocuté, ayayao, y saltas, ¿no? Entonces, en ese punto estaríamos existiendo antes que pensando. Sí, en ese punto sí. Porque el cuerpo, es que es lo que pasa. Como el cuerpo es el medio, o sea, como Descartes lo separa el cuerpo y la mente, el cuerpo es lo material, la mente es lo inmaterial. Entonces todas las experiencias materiales van a venir desde estímulos materiales. Igualmente al cuerpo tienes que alimentarlo con estímulos materiales, ejercicio, comida, lectura, pero al final todos los estímulos o todos los aprendizajes terminan en la mente, en lo inmaterial. Y ahí viene algo súper interesante porque cuando él quiso justificar el cómo se conectan estos dos entes, que bueno, podemos ver uno, pero el otro sabemos que está ahí porque estamos pensando, él decía que era por la glándula pituitaria, que es la que está más en el centro del cerebro. No sé si tiene mucho sentido, no sé de anatomía ni neurología mucho, pero era súper interesante porque él llega a esta conclusión debido a que dice, en la cabeza todo es un reflejo, todo es un espejo. Tenemos dos hemisferios, si pasa algo en el izquierdo de alguna forma estimula el derecho, tenemos los ojos, tenemos las orejas, entonces a partir de ahí viene que la única glándula y en cambio la glándula pituitaria es la que está en el centro y es única. Entonces bajo ese pensamiento él decía esto de que ese es el punto de conexión. Claro que si te lo imaginas, podrías imaginarte un marcianito que entra en tu cabeza y está ahí sentado y es el que recibe las experiencias de un cadáver que lleva a sus anchas, ¿no? Es que en realidad ahí nos ponemos a debatir un poco el tema de cómo también nosotros recibimos todas esas experiencias sensoriales. A la final, el cuerpo humano es tan perfecto, entre comillas, que nosotros podemos recibir la luz del sol y de repente lo que son nuestros sentidos, nuestros cromosomas se activan. Pero ahí también nosotros estamos teniendo los sesgos. Entonces, estos sesgos son los que de cierta forma omiten lo que es la verdad. Entonces, verdaderamente nosotros estaríamos, sí, obviamente pensando y existiendo, pero también lo contrario, ¿no? Estaríamos existiendo sin pensar. Y justamente esto se planteaba él porque decía, entonces cuando duermo, no estoy pensando, no estoy existiendo. Y ahí es donde se plantea, pero bueno, si yo no estoy existiendo, alguien me debe de estar pensando. Entonces, ahí dijo, si alguien me debe de estar pensando, ¿quién puede ser? Y dice, es el infinito, y el infinito es Dios.
Entonces volvió al tema de su punto de partida para, de cierta forma él era bastante católico, poder explicar que también Dios está en el todo, es perfecto, es infinito. Entonces él lo planteaba de una forma en la que ni siquiera tus experiencias del cuerpo físico son las que tú estás experimentando, sino como que las que Dios te está dando. En ese punto, ¿tú consideras que existe la posibilidad de que un ser superior, llámalo Dios, o como tú lo quieras llamar, nos está pensando todo el tiempo? Bueno, ahí tiene que ver mucho, bueno, Spinoza lo trataba así, ¿no? Decía que no puede haber esa separación de cuerpo y mente, sino que simplemente son dos expresiones de diferentes dimensiones, y que esas dimensiones son expresiones de Dios, y que todos somos parte de la misma célula. Yo sí soy espiritual, no tengo una religión fija, pero sí creo que somos parte de un sistema, no un sistema social, sino me refiero a que somos células, de ahí como familia somos una célula más grande, y todo eso se ve reflejado infinitamente hasta hacer el sistema llamado universo. Entonces siento que todo lo que hacemos desde lo chiquito y se expresa en el universo. Entonces seríamos parte del todo al final. Entonces si nosotros pensamos en nosotros mismos como somos parte del sistema, puedes decir lo que también que el universo piensa en ti. Claro, de cierta forma, ahí lo que estamos planteando básicamente es que como estamos conectados con el universo y estamos en conexión con todo el universo, que es infinito, y que algunos, en mi caso lo llamamos Dios, entonces, hasta cuando dormimos y no estamos pensando, seguimos estando conectados. Sí. Entonces, más allá de que nosotros no podamos entender que en ese momento estamos teniendo una actividad de pensamiento en sí, como definición de pensamiento, de poder deducir ideas, etcétera, sacar conclusiones, lo que ocurre es que sí estamos con todo el universo, o con Dios se podría decir, permitiéndonos siempre estar presentes. Entonces ahí es donde Descartes dice, bueno, si ya sé que cuando estoy durmiendo también existo, entonces todo lo que Dios puso en este mundo, o el universo, o el infinito, como lo deseen llamar, es debido a que todo esto es real. Entonces ahí es donde él pasa del tema de dudarlo a todo a entender ya la realidad como algo en lo que él puede confiar, debido a esta deducción, ¿no? ¿Te parece que en esta deducción habría algo que falte? Creo que depende mucho de la época en la que le analices. A mí me parece que todo puede existir si es que... O sea, todo puede ser real si es que lo expresas en el momento y con el contexto adecuado. Perdón que te interrumpa. Cuando tú dijiste todo puede ser real, ahí es donde también ingresa tu pensamiento. ¿No? Y es por eso que durante la pandemia hubo bastante gente que tuvo enfermedades ajenas a lo que fue el COVID-19, que fueron enfermedades psicológicas, enfermedades mentales, enfermedades de dolencias, y todo esto se lleva a cabo debido a que estamos en una conexión tan grande con el universo o con Dios, que en el momento en el que tu mente se vincula a este Dios de una forma en la que tú ni siquiera te estás dando cuenta, ahí es cuando empiezan a haber otros problemas que pueden ser problemas de salud, problemas de pensamientos, sesgos. Entonces, me parece súper bacán esa idea de que en realidad nosotros todo el tiempo estamos conectados, y como todo el tiempo estamos conectados, aun cuando estamos dormidos, estamos pensando y estamos interactuando con lo que es Dios. Respecto a eso, quería topar el tema. Ya que hablamos que Descartes planteó que están separados, ¿no? Mente y cuerpo. Cada cual necesita su alimento. ¿Qué alimentos o qué acciones o qué es lo que tú piensas que debería hacer una persona para alimentar su mente y también su cuerpo, ¿no? O sea, ten en cuenta que hay la frase, ¿no? De en mente sana,
cuerpo sano o viceversa. Considero que también hay un tema que Descartes de cierta manera no lo aborda, y es que nosotros no solo tenemos un yo o un pensamiento, sino que también tenemos reflexiones que ni siquiera nosotros mismos quizás nos atrevemos a conocer. La forma de alimentar cualquier tipo de cuestión, cualquier tema, me parece que siempre es a través de la práctica. Entonces, justamente si yo no practico gimnasio, si yo paso comiendo todo el tiempo y no hago dietas, o más que llamarlo dieta, no hago una alimentación saludable, entonces obviamente lo que va a llegar a mí y lo que yo mismo estoy pidiendo es básicamente dolencias. Pero en cambio, si cuidas tu mente, si ¿cómo puedes cuidar tu mente? ¿Qué sé yo? Me siento conflictuado con un tema en específico, no puedo resolver mi examen de matemáticas. Ok, pero tú tienes que hacer algo al respecto. Y ahí es donde tenemos que las acciones son finitas, pero el pensamiento es infinito. Entonces, tú al tener pensamiento infinito o conciencia infinita, tú lo que puedes hacer es ir en búsqueda de eso que tú necesitas practicar. Porque obviamente si tú no lo buscas, no lo vas a encontrar. Entonces hay que tener la conciencia de que me falta o que necesito encontrar algo más. Entonces, justamente en la búsqueda de lo que quieres alcanzar, y en el trabajo que te toma lograrlo, ahí es en donde tú puedes practicar hasta lograr hacerlo bien, qué sé yo, lograr como un bebé, qué sé yo, el bebé practica hasta poder caminar, practica hasta poder hablar, después cuando ya es niño practica hasta poder tener un pensamiento, después cuando ya está en la pubertad practica para poder tener un carácter, después de un temperamento y después lograr tener una personalidad. Entonces, todo esto se ve reflejado en la práctica y el error. Pero yo sí considero que al nosotros tener este pensamiento del yo y de un super yo y de personas que nos rodean, de estímulos, nosotros lo que tenemos que hacer es, hay una parte de la religión que dice que tú eres cristiano, católico, de lo que es la iglesia romana, pero porque Jesús carga su cruz. Entonces básicamente lo que él te dice es que todos tenemos una cruz que cargar y no va a ser fácil. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer no es de cierta forma quedarnos en el camino con la cruz y decir, bueno, ya me cansé, sino básicamente es conectar con el universo para que el universo mismo nos envíe la fortaleza y los recursos mentales, los recursos que nosotros nos podamos reunir en ese momento para poder alcanzar esta práctica de lo que querramos lograr y así poder tener las cosas que deseamos, ¿no? Un tema para súper interesante lo que mencionas en el tema de que un niño tiene que aprender a gatear y tiene todos estos ciclos en su vida. Porque justo me acordaba también de lo que hablamos en el anterior podcast, el tema de la regresión, la eterna regresión. Ajá. Entonces, en ese punto, es como que también tenemos ciclos dentro de nuestra vida que terminan repitiéndose, pero con diferentes aprendizajes. Entonces, en todos esos ciclos, tienes que caerte muchas veces para aprender a caminar, ¿me cachas? Entonces, sí, el universo siempre te va a mandar, o Dios te va a mandar la fortaleza para salir adelante o para aprender la lección. Pero tú tienes que querer. Tienes que estar dispuesto a aprender y también tienes que estar preparado para afrontar, porque no es que te va a llegar fortaleza, te va a llegar lecciones que te van a hacer fuerte. Sí, o sea, en ese punto, pese a que nos desviamos un poco del tema de Descartes, sí es súper importante entender que tanto las dudas que Descartes tenía en un inicio,
como el asombro que nosotros tenemos por algo y por eso lo queremos conocer, son fuentes de lo que es el ser humano. Entonces, a nosotros tener libre albedrío, a nosotros poder realizar las acciones que querramos realizar, es justamente en esta fortaleza mental en donde nos debemos de apoyar, y la única forma de conseguir esa fortaleza mental, esa fortaleza física, es practicando, y que te va a salir mal al inicio, pero tú sigues practicando y ya va a haber un momento en donde domines y donde aspires a algo más, ¿no? Entonces, un poco resumiendo lo que es Descartes, ¿cómo te pareció lo que es esta teoría de alma y cuerpo, o mente y cuerpo? A mí me parece súper interesante porque de cierta forma lo que entiendo de él es que pretende, o lo que quiere dar a entender es que la mente va a trascender porque es inmortal, en cambio el cuerpo es carnal, se va a destruir, que lo que sí busca es crear ese vínculo para que las experiencias del cuerpo sean llegadas a la mente y la fortaleza de la mente le dé paz al cuerpo. Además, algo que me parece interesante, igual comparándolo con el anterior capítulo en este punto, es el tema de que hablábamos del Ouroboros, de la serpiente que se come su propio cuerpo. Entonces, al final, al principio no pensamos mucho, porque somos niños, no actuamos, existimos más que pensar, no reflexionamos mucho. De ahí en la adolescencia ya comienzas a tener un poco más de equilibrio, pero ya en la adultez cuando comienzas tal vez, en el caso de que hayas hecho cosas buenas con tu cuerpo, hayas alimentado bien a tu cuerpo, no solo en no vicios, sino en el tema de ejercicio y esas cosas, tu mente va a trascender y se va a ir comiendo tu cuerpo y va a aparecer más cuerpo. Pero entonces siempre tienes que ir trabajando tu mente, tu cuerpo, pero la mente es lo que va a trascender siempre. La mente nunca, la serpiente nunca se come la cabeza, siempre se va a seguir comiendo el cuerpo y va a ir cambiando y renovándose. En este caso a mí lo que más me impactó fue el tema de que cuando tú no piensas las acciones que haces, ahí es donde está el error. Eso fue lo que más me impactó, porque nosotros no podemos culpar al universo de los errores que estamos teniendo, o culpar, qué sé yo, a nuestras condiciones, sino en este caso la culpa sería de no haber realizado un buen planteo de en qué situación nos encontrábamos en ese momento. Claro que ahí también vamos a temas de que a veces no hay tiempo, ¿no? Pero ahí también vamos a lo relativo del tiempo. El otro día veía un video que decía que nosotros en un promedio estamos aquí por 70 veranos, 70 inviernos, 70 otoños. Entonces, básicamente lo que tú tienes es 70 años. O sea, en un promedio, ¿no? Más o menos de vida de la población mundial. Entonces, me impactó bastante porque digo, yo he tenido bastantes errores en mi vida, pero de cierta forma es porque ni siquiera analicé ninguna situación. Es más, muchas veces hasta te das por vencido, porque en cambio dices, no, ¿y qué pasará si hago esto, si hago esto otro? Entonces tampoco estás analizando bien la situación. Es que es parte del existir, el no sobrepensar, porque si te quedas solo en la mente y no mueves el cuerpo, a la final no llevas a nada. O sea, sigue siendo como la hoja que se quedó pensando, es como la hoja en el árbol, que se quedó pensando en que algún rato iba a estar al lado de un fruto, y llegó el viento y se la llevó, porque a la final no actuó. Entonces, lo que puedo concluir es que básicamente nosotros a través de la acción pensante de René Descartes, ¿no? Lo que puedo concluir es que a través de la acción pensante nosotros podemos lograr grandes resultados, tanto para el alma como para el cuerpo. Y hay que hacer también una reflexión en el tema de cuida tu cuerpo como que si fueras a vivir para siempre. Y no, ya estuve mal. No, sigamos, me perdí. No hay problema, pero podríamos decir, cuida tu cuerpo como que fueras a vivir para siempre, y alimenta tu alma o tu pensamiento, tu conciencia, como si fueras a morir mañana. No, como si le estuvieras hablando al universo. Como si le estuvieras hablando al universo. Sí. Bueno, en realidad eso suena mucho mejor que como si fueras a morir mañana, porque ahí te desesperas. Ok, entonces bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy, y bueno, los esperamos para ver
una nueva teoría la siguiente semana. Esperamos que les haya agradado. Como les decimos, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y denos su dedito like para poder seguir creciendo con la comunidad. Muchas gracias, Chuy, espectadores, y con todo yo quería invitarlos a que hagan sus propias reflexiones y nos pongan en los comentarios si es que buscan algún tipo de filosofía o algún libro en específico que quieran que analicemos. Ok, chao. Chao.